Las elecciones estadounidenses tienen un ganador claro, sea el candidato que sea el que venza en las urnas, ya sea Trump o Harris. El gran ganador será el proteccionismo. El propio Trump afirmaba que la palabra que le gusta más es la de arancel. Y la administración Biden-Harris también tiró mano de las tasas aduaneras para frenar el avance comercial de China. Al igual que Europa, que ya ha puesto en marcha aranceles de hasta el 35% a los coches eléctricos chinos para compensar las ayudas públicas de Pekín. La globalización cambia de cara y el mundo se encamina hacia un sistema de mercados limitados y superprotegidos frente al adversario, mientras la geopolítica muestra el rostro de las alianzas de Rusia con China, Irán y Corea del Norte y sus esfuerzos para atraer a algunos miembros de los BRICS. En España, la atención está en las localidades afectadas por la dana más destructiva de las últimas décadas. Las familias lloran a sus fallecidos, casas inundadas, muchas destruidas, carreteras devastadas, coches achatarrados y vías retorcidas por la fuerza de la riada. Ahora, tras el duelo, habrá que iniciar las labores de reconstrucción y no será cosa de días ni de semanas. Hay trabajo para meses. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Bajo el barro y el lodo emerge el dolor de toda una comunidad. La dana más devastadora del siglo ha dejado un paisaje de desolación en muchas localidades de Valencia, Albacete, Andalucía. La pérdida de vidas se concentra en la Comunidad Valenciana. Tras el dramático dolor llega la hora de recuperar las ciudades, las calles, las carreteras, el transporte. Y no será cosa de días, la cosa irá para largo. En las últimas décadas no se ha visto tanta destrucción. La recuperación, la reconstrucción llevará tiempo, como explica el propio ministro Óscar Puente. Recuerdo, antes de ayer expliqué que no tendríamos la red de alta velocidad en funcionamiento en los próximos 4 días. Esto no quiere decir, como algunos han interpretado, que el lunes vayamos a reanudar el servicio de la alta velocidad. Bien, no va a ser posible, no ya en los próximos 4 días, sino veremos a ver si en los próximos 15 o en las próximas 3 semanas. En el servicio de cercanías la cosa es aún más grave. Se tardará meses en recuperar la normalidad. Igual que en algunas autopistas que se han hundido ante la presión de la riada. Una de las cuestiones primordiales es garantizar las cadenas de suministro, como explica Francisco Aranda, presidente de Uno Logística. Me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad porque las empresas, los operadores logísticos, los transportistas, estamos todos trabajando al máximo para buscar alternativas, replanificar rutas y conseguir así que no haya ningún indicio de desabastecimiento, salvaguardando siempre, por supuesto, en primer lugar, la seguridad de nuestros trabajadores. La zona afectada al sur de Valencia cuenta además con importantes centros fabriles, con importantes empresas del mueble, de distribución, de componentes del automóvil. La propia Ford ha anunciado un cierre de la factoría de Almusafes durante algo más de semana y media. Muchos cultivos, además, sencillamente han desaparecido, explica Cristóbal Aguado, presidente de Asaja Valencia. Los bienes materiales también son elevadísimos, tanto en los cascos urbanos como en la huerta, tanto en hortalizas como en frutales, como en naranjos, como en caquis. Todo eso, el rameado, la velocidad del aire y las rachas de viento ha hecho un daño extraordinario. Y la verdad es que no sabemos a dónde mirar porque nunca esperábamos que esto pudiera ocurrir. Las autoridades políticas anuncian paquetes de ayudas públicas a los afectados. No será suficiente para resarcir los daños, y mucho menos los personales. Más pronto que tarde llega el momento de las aseguradoras y ante la enormidad de la catástrofe será cosa del Consorcio de Compensación de Seguros, como apunta su director de operaciones, Celedonio Villamayor. Porque una de las cosas que quiero trasladar es un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que esta inundación extraordinaria está dentro de los riesgos que el consorcio cubre expresamente, dentro de los riesgos legalmente llamados riesgos extraordinarios, y por tanto vamos a atender todas las reclamaciones de daños. El único requisito es disponer de una póliza de seguro en vigor.
Entre tanto, las compañías de energía trabajan a contrarreloj para recuperar el suministro eléctrico en todas las casas, en todas las localidades, en todas las fábricas, al igual que las compañías de telecomunicaciones, que buscan garantizar especialmente los servicios básicos y evitar que la red colapse. La mirada económica. El primer martes después del primer lunes del mes de noviembre, cada 4 años. Esta es la fecha, marcada a fuego de la tradición de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El enfrentamiento entre Kamala Harris y Donald Trump se decidirá en el último suspiro en el condado más remoto. Esta vez cuenta hasta el último voto. Por ejemplo, cuenta el voto de Arnold Schwarzenegger. El actor republicano y exgobernador de California quiere enviarle un sayonara baby a Donald Trump. Schwarzenegger ha anunciado que va a votar por Kamala Harris. Una cosa está clara, el gran ganador de estos comicios es el proteccionismo. Trump afirma que el arancel es la palabra que más le gusta, que mejor suena, y cada día promete tasas aduaneras más elevadas a los productos chinos, pero también a los mexicanos y a los europeos. En el lado demócrata la cosa va por los mismos derroteros, aunque el lenguaje sea más moderado. A esto se añade la política de ayudas públicas que efectúa el gobierno de Pekín para que los productos chinos conquisten nuevos mercados. Europa contesta con sus propios aranceles, todo en una espiral de guerra comercial que puede poner fin precipitadamente a la actual fase de globalización económica que se inició a finales del pasado siglo. Para muchos analistas hay peligro de regresar a los nefastos años 30 de la anterior centuria y Europa está encajonada entre las grandes superpotencias y la agresividad imperialista de Rusia. Una visión más profunda. Alicia Coronil Johnson, economista jefe de Singular Bank y asesora del Círculo de Empresarios. Saludos, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de OndaCero.es. Al contrario, gracias a ti, Ignacio. Estamos pendientes del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Habrá que esperar para conocer el nombre del vencedor de estos comicios, pero tal y como ha ido la campaña, está claro que pase lo que pase, hay un claro ganador y es el proteccionismo, ¿no? Bueno, así es, gane quien gane, pues estamos viviendo un contexto geopolítico donde parece inevitable a corto plazo pues que no se produzca una ola de proteccionismo mucho más acusada, ¿no? Yo creo que hay un punto compartido entre el candidato republicano Donald Trump y Kamala Harris, ¿no?, sobre la necesidad de establecer aranceles, al menos a la potencia asiática. Si bien es cierto, yo creo que una presidencia de Kamala Harris mantendría esos lazos comerciales, ¿no?, con Europa, y también podríamos ver que busca acuerdos con países clave de la región Indo-Pacífica. Bueno, llegó a decir Donald Trump que la palabra que más le gusta, el sonido que más le emociona, es la palabra arancel. Efectivamente, ¿no? Y hemos visto cómo ha ido también durante la campaña aumentando, ¿no?, esas tasas arancelarias que iba a fijar, ¿no? Si te acuerdas, empezó con un 10% de arancel universal, ya lo sitúa en el 20%. En el caso de China, pues a priori lo mantiene en ese 60%, pero ha llegado incluso a decir, a manifestar que podría poner aranceles en el caso de México, ¿no?, que es un país estratégico en esta reconfiguración de las cadenas de valor, y estamos viendo cómo se ha vuelto el principal socio comercial de Estados Unidos, pues podría incluso poner aranceles a los productos procedentes de México de un 200%, ¿no? Con lo cual, efectivamente, una presidencia de Donald Trump abre ese contexto de más proteccionismo, pero aquí hay una clave que es importante, ¿no?, que es precisamente cómo va a quedar el contrapeso en la Cámara de Representantes, ¿no?, para ver hasta qué punto puede o no realizar
esa política arancelaria tan agresiva, ¿no?, que ha puesto de manifiesto en la campaña electoral. Y luego que no hay que olvidar también que durante la campaña electoral pues los candidatos suelen hacer muchos anuncios, pero hay estudios precisamente de cuál es el grado de cumplimiento de las promesas electorales tanto de la administración Biden como de la anterior de Donald Trump, y en ese caso pues lo que nos dicen esos estudios es que solamente han cumplido el 30% aproximadamente de lo que dijeron durante la campaña electoral. El viejo continente, ¿hasta qué punto se va a ver afectado? Porque claro, nosotros, Europa, la vieja Europa, está en medio de una tenaza entre el proteccionismo comercial de Estados Unidos y la agresividad de China con esas ayudas de Estado, ayudas públicas a sectores muy concretos como el inmobiliario o el automóvil, y además también todo lo que tiene que ver con la geopolítica y ese frente, esa alianza de países como Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Y ahí en medio estamos nosotros, la vieja Europa. Pues así es, Ignacio. Yo creo que el contexto geopolítico es muy complejo y desde luego Europa está en una situación pues de pérdida de competitividad. Estamos viendo, pues a pesar de que los datos del tercer trimestre no han sido tan malos en el conjunto de la eurozona, ¿no?, como podría haber parecido, ¿no?, a vista de esas informaciones que llegan de Alemania, ¿no?, de cierres de factorías, y también la compleja situación presupuestaria que tiene Francia y las implicaciones que también tiene la menor demanda de productos europeos procedentes de China. Yo creo que al final estamos en un punto crítico donde cualquier resultado de las elecciones de Estados Unidos e incluso esas alianzas que tú comentas de Rusia, China, Irán y Corea del Norte con la situación de Ucrania, pero también de Oriente Medio, al final lo que nos debe de hacer es llamar la atención, no dejar solo que esos mensajes de Draghi sean un mensaje, sino realmente reformular la política fiscal, competitiva, educativa, laboral, e intentar que sea mucho más homogénea y realmente crear un marco mucho más dinámico, comercial, intracomunitario, y sobre todo también poner la vista en que tenemos que seguir abriendo mercados en Asia-Pacífico, donde previsiblemente, si Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, pues Europa tiene una mejor posición a la hora de hacer negocios, porque la visión sobre el liderazgo europeo va a ser mucho más cercana que un Donald Trump muy agresivo desde el punto de vista comercial, ¿no? Y aquí hay encuestas que nos reflejan que efectivamente cuando se pregunta en los países de Asia-Pacífico, ex-China, ¿no?, sobre cuál sería su tercer aliado comercial en ese proceso de triangulación que estamos viendo que están realizando muchas economías emergentes de Asia, como puede ser Filipinas, Taiwán, Tailandia, Malasia o Indonesia, prefieren a Europa frente a China o a Estados Unidos en caso de que fuera Donald Trump el próximo presidente de Estados Unidos. Sí, Europa como que les da menos miedo, menos temor, pero vamos, Europa también ha implantado nuevos aranceles a los vehículos eléctricos chinos, bueno, y esto como tú decías, con una debilidad económica evidente, aunque el PIB europeo en el tercer trimestre haya crecido un 0,4%, el doble que en el trimestre anterior, ¿no? Sí, lo que pasa que yo creo que es un dato muy condicionado a que es temporada de verano, hay esos patrones de consumo, ¿no?, que han cambiado desde la pandemia y también relacionados con el envejecimiento de la población, y aquí ha sido muy importante pues ese impulso que ha tenido la economía francesa, ¿no?, con la celebración de los Juegos Olímpicos, y también el hecho de que Alemania no ha sufrido una contracción. Pero a mí me gustaría destacar que cuando miramos los datos a nivel de los componentes de ese crecimiento, aquí hay un patrón que es bastante preocupante, y es el hecho de que sí, en esos tres países, Francia, España
y Alemania ha mejorado el consumo de los hogares, lo cual es positivo, ¿no? Porque hay unas bolsas de ahorro muy importantes todavía en el continente europeo, cosa que no ocurre ya en Estados Unidos, pero sobre todo lo que ha aumentado ha sido el gasto público. Y sin embargo, cuando miramos los datos de España y de Francia, lo que vemos es una nueva contracción de la formación bruta de capital, es decir, de la inversión empresarial. Y esto lo que refleja es que el contexto regulatorio, fiscal e incluso esas incertidumbres geopolíticas que hay, incluso a nivel nacional, de polarización política, inestabilidad política que hay en Francia, pero que también estamos viendo en el caso de España ante esa situación de que no sabemos si va a haber unos nuevos presupuestos generales o no, pues siguen pesando en las compañías europeas, y esto al final es un dato negativo, porque esto lo que nos está indicando es que por ahora no estamos poniendo el foco en la necesidad de impulsar la inversión empresarial para de esta forma ganar en competitividad, en productividad en este nuevo entorno que, como bien señalas, pues desgraciadamente parece que va a un mundo mucho más multipolar, fragmentado, ¿no? Y con mayores dosis de proteccionismo. Pues Alicia Coronil Johnson, economista jefe de Singular Bank, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. A ti siempre. Muchísimas gracias a vosotros. La metamorfosis económica. Es el momento de acercarnos a las noticias de la transformación económica, de la metamorfosis productiva, con la ayuda de Patricia Gijón. Patricia, saludos. Saludos, Ignacio. 1 de cada 10 trabajadores ocupa un puesto que no existía hace 24 años. Científicos de datos, responsables de sostenibilidad o ingenieros de inteligencia artificial, Ignacio, son algunos de los nuevos empleos en 2024 que no existían en el año 2000. Las nuevas tecnologías han transformado el mercado laboral, según LinkedIn, que considera que en 2030 al menos el 70% de los puestos de trabajo habrán cambiado. Giro estratégico de Cepsa, la petrolera más antigua de España, que cambia de nombre después de 95 años. La petrolera modifica de la marca, pasará a llamarse MOV para impulsar la transformación energética y dejar atrás su pasado vinculado al petróleo. Cepsa, fundada en 1929, quiere acelerar así la descarbonización mediante la inversión de 8.000 millones de euros, de la que más del 60% se destinará a negocios sostenibles. Repsol lanza Diesel Nexa, 100% renovable. Diesel Nexa 100% renovable es un combustible premium diseñado para todos los motores diésel. Está producido con residuos orgánicos y permite reducir las emisiones netas de CO2 hasta un 90% en comparación con el combustible de origen mineral al que sustituye. Los combustibles renovables son una alternativa para la descarbonización de los vehículos sin necesidad de modificar las infraestructuras de distribución y de repostaje ya existentes. Valladolid tiene el primer parque solar construido con robots. EDP despliega en la localidad vallisoletana de Peñaflor un parque fotovoltaico piloto pionero en Europa. Entre los objetivos, automatizar la construcción de las plantas fotovoltaicas, reducir a la mitad el tiempo necesario para levantar una granja solar y aumentar a la vez la seguridad. Más noticias sobre la transformación económica en OndaCero.es. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Y por supuesto hay más noticias. Por ejemplo, la retirada de Goirigolzarri de la presidencia de CaixaBank, retirada voluntaria, y la llegada de Tomás Muniesa. También las advertencias poco veladas del consejero delegado de esta entidad, Gonzalo Gortázar, de que en caso de fusiones transfronterizas, el impuesto especial a la banca empujaría la sede de los bancos fuera de nuestro país. Y es que el Gobierno acordó con sus socios nacionalistas Junts y PNV el mantenimiento del gravamen a la banca, un tributo que se va a incluir en el concierto vasco y que dejará al Ejecutivo de Vitoria la posibilidad de establecer bonificaciones, con lo cual la unidad del impuesto se rompe, al igual que la unidad del mercado del crédito. En unos sitios de España, los bancos pagarán más tributos que en otros. El impuesto a las energéticas va a desaparecer a final de año por la presión de Junts y del lobby energético. En cambio, aumentarán los impuestos de hidrocarburos para el diésel, que se igualará la presión fiscal a los impuestos que hay en las gasolinas. Y habrá más, nuevos impuestos, por ejemplo, a la nicotina, al tabaco clásico y a los vapeadores. Es todo. Gracias por seguirnos una semana más. Gracias por su atención.
Un abrazo. La mirada económica, un podcast de Onda Cero.